presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez y otra vez nos da mucho gusto que nos acompañen en todas nuestras redes sociales. Hoy estamos en Twitter, estamos transmitiendo directo, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también ahí va a aparecer el número de teléfono de WhatsApp. Hoy cuiden mucho ese número porque vamos a tener unos regalos, entonces ahí esperemos que nos llamen. Como alguna vez anteriormente había platicado, la idea de hacer este programa era hablar de sitios, hablar de acontecimientos, pero sobre todo hablar de personas que a lo mejor la historia no les había hecho justicia. Y entonces hoy es un día muy especial. Hoy quiero hacer un homenaje a una de las poetas más importantes que dio este país en los últimos años. Una poeta, yo platicaba con una persona muy querida, que si Gloria Gerbitz hubiera sido, no digamos actriz, cantante, si hubiera sido novelista, el día que nos abandonó, ese día se hubiera parado el país, todos los diarios hubieran sacado una nota, en todos los noticiarios. Desafortunadamente, su ausencia pasó desapercibida en la mayoría de los medios y solamente en algunos círculos especializados es donde se habló de ella. Si fuera una persona normal, hablar de Gloria sería como que hablar primero de ella, pero en este caso es muy singular. Para hablar de Gloria tenemos que hablar de su obra, que es Migraciones. Entonces, hoy traigo a dos invitadas súper de lujo, las mejores personas que pudieron venir para hablarnos de Gloria. Tenemos a Tania Favela, ella es ensayista, es poeta, es académica del Ibero. También nos acompaña Odette Galindo, ella también es profesora, es divulgadora cultural, ha hecho muchas cosas, ha escrito también, por ahí tiene muchos escritos. Bueno, son personas de primer nivel que nos vienen a hablar de Gloria y sobre todo muy cercanas a ella. Bienvenidas, muchas gracias por estar en Nuestra Herencia, es un placer tenerlas aquí. Muchas gracias a ti, Marco Fabricio. Gracias, Marco. No, gracias a ustedes. Y a Cosette por acompañarnos también. Gracias, un placer. Sí, gracias a ustedes. Platíquenos de Gloria, es decir, yo ahorita les decía que no se puede hablar de Gloria sin hablar de su poema. Incluso Gloria de alguna manera renunciaba un poco a su persona para favorecer el poema. Como que ella quería estar al margen. ¿Por qué hacía eso? Bueno, digo, el poema de Gloria, que tú ya lo mencionaste, es Migraciones, que por aquí tenemos la última versión, ¿no?, de Migraciones que salió en España, ¿no?, en Madrid, en Libros de la Resistencia. Pero te quiero enseñar el primer, bueno, desgraciadamente no tengo el libro, pero tengo una copia, que es, ¿no?, un plaquet que ella sacó, ¿no?, en el 76. Ella lo autoeditó. Ella lo autoeditó, sí. Exactamente, que se llama Shaharit. Entonces, desde el 76 hasta el 2020, ¿no?, ella escribió este largo poema, ¿no?, que se llama Migraciones, y que es un poema que fue, de alguna manera, escribiendo a lo largo de 44 años. ¿no? Que es algo muy raro, ¿no? Normalmente una poeta como ustedes escribe y hace otro, pero esto es un solo poema en tantos años. Pues es algo bastante peculiar, ¿no? Es decir, hay algunos otros poetas que han hecho algo no similar, pero que sí han de alguna manera construido también como una obra bastante unitaria, ¿no? Pero en el caso de Gloria me parece que es bastante peculiar porque creo que lo suyo no fue un proyecto, es decir, ella no proyectó hacer un libro, un poema largo, no un poema río, podríamos decir, sino que fue publicando partes del poema con títulos distintos, pensando que eran como unidades independientes. Que eso también es muy arriesgado, ¿no? Es decir, para un autor, para un poeta, hacer algo y luego volverlo a publicar quizás con un añadido, era como que, no sé, arriesgarse un poco, pero sin embargo fue algo que le funcionó muy bien, ¿no? Bueno, pues sí, yo pienso que Gloria, y tú lo dijiste al principio, ¿no? No pensaba tanto en qué pensarían los editores o qué pensarían los lectores, ¿no? Sino que pensaba más bien en su propio proceso de escritura, ¿no? Y que creo que eso sí es algo
pues muy valioso de Hurwitz, que estaba preocupada por su proceso de creación, ¿no? Y que eso es lo que ella ponía frente a cualquier cosa, ¿no? Es decir, si ella pensaba que había que añadir, que había que quitar, ¿no? Pues entonces, pues ella lo hacía, ¿no? Incluso hay una anécdota que ella contaba mucho, ¿no? Que, porque bueno, Migraciones tiene como siete partes distintas, ¿no? Llegó un punto en que Migraciones tenía 9 partes distintas. Realmente yo no conozco las dos partes porque esas jamás salieron, pero ella hizo una edición en Paso de Barca, una editorial española, con esas 9 partes, ¿no? Y de pronto dice que sintió, ¿no? Que ya no tenía que ser así el poema, ¿no? Ya estaba maquetado, ya estaba listo para salir, y habló a la editorial y dijo, no puede salir así porque me acabo de dar cuenta que es un poema único y no tiene que tener partes. Entonces, claro que los editores les dio pues un ataque, ¿no? Ajá. Y Gloria dijo, bueno, yo me hago cargo, yo pago la nueva maqueta, yo no me hago responsable, pero es decir, sé que el poema es un solo poema y ahorita lo sé. Entonces, bueno, sí hay que tener mucho valor, sí, ¿verdad?, para hacer ese tipo de cosas, claro. Gloria tiene un origen que es muy peculiar aquí en la sociedad mexicana. Ella era mexicana, pero su familia venía de Ucrania. Profesaba, o no sé si profesaba o nació bajo la tradición judía, que también si nos pueden hablar un poquito de eso, ¿cómo condiciona todo esto el trabajo de Gloria? Sí, bueno, su familia llegó de Ucrania, como tantas familias judías en aquellos años, ¿no? En los años 20, incluso desde antes. Y bueno, unos huyendo de los pogroms rusos, y ya más adelante huyendo de las persecuciones nazis. Digamos que todas esas comunidades judías de Europa Oriental, cuya lengua era el yiddish, que es una lengua pues muy interesante, muy rica, con influencias sobre todo de las lenguas, la lengua germánica, pero también de las lenguas eslavas en su gramática. Estaban huyendo porque se sentían atacados por todos lados, ¿no? Incluso en Rusia, y en las zonas de lo que era el antiguo imperio ruso, se les empezó a percibir también como socialistas. Muchos de ellos se afiliaron al socialismo cuando la Revolución Rusa. Entonces, pues digamos que era su destino salir de ahí, ¿no? Y bueno, llegaron a México, otros llegaron a Estados Unidos, otros a Argentina, principalmente otros a Australia, ¿no? Otros al sur a Sudáfrica. Pero sí, a la familia de Gloria Hurwitz, por el lado de su padre, pues llegó a México, ¿no? Y eso está ahí muy presente en su obra, ¿no? Esa huella de personas que perdieron sus lugares de origen, y digamos que fundaron otra nueva patria, que era esta de los barcos, ¿no? Ahí comenzaba otra nueva Quizás hasta el nombre del poema pudiera tener algo que ver, ¿no? Con ese ser migrante que ahora está tan penado, pero que en realidad hemos comprendido finalmente que todos somos migrantes, ¿no? Así es, y es una migración no solo geográfica, sino también interna, ¿no? Poética, digamos, que tiene que ver con el lenguaje. Entonces tiene muchas dimensiones esa migración. Gloria nos escribió de su propia mano algo, ¿no? Donde nos platica cuándo nació y algunas cosas de esas, donde de ella es como una mini biografía, pero interesa mucho porque no se sabe mucho de Gloria, que es algo muy curioso. Se sabe quizás más de su poema, pero como que era muy hermética por lo mismo que platicabas. Entonces, pues aprovechamos que tienes esa información aquí y que nos hables un poquito. Claro, bueno, es una biografía pequeña, ¿no? que ella escribió. Entonces, bueno, sí la leo, ¿no? Dice: nací en la Ciudad de México el 29 de marzo de 1943. Mi padre, judío ruso, emigró a México a los 7 años de edad. Mi madre, mexicana, es hija de un judío ruso también, que se casó con una muchacha poblana católica muy hermosa. Estudié en colegios yiddish, me gustaba ir a la escuela. En aquella época mis maestros de yiddish del nuevo colegio israelita eran bundistas, es decir, socialistas, y tenían un gran amor por la cultura de la diáspora, por ese mundo de los judíos de Europa Central aniquilado por el nazismo. Esta profunda nostalgia de lo que ya no existe más, creo que me la transmitieron.
Las clases del Talmud y de la literatura yiddish me hacían soñar. Pero cuando estaba en la escuela, lo que más deseaba era regresar a mi casa, parafraseando a Guimarães Rosas. Yo llegaba a casa, abría el cancel, llegaba a la casa, tiraba la mochila, llegaba en casa. La felicidad era una coca fría y mi mamá que me esperaba. También fui deportista. Fui campeona nacional de natación a los 14 años en mi categoría y representé a México en la 5ª Maccabiada en Israel en 1958. Allí quedé en penúltimo lugar. Ah, muy bien. Sí. Bueno, luego sigue, ¿no? Hablando de otras cosas, ¿no? De su infancia, de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay una anécdota que cuenta que es interesante. Dice que cuando los abuelos venían con su papá en el barco, la abuela, cuando venían del viaje, ¿no? De Rusia, la abuela le dijo al abuelo que se quedaran en Alemania, ¿no? Que para qué se iban hasta América, ¿no? Y el abuelo dijo, no, porque yo pagué el pasaje completo. Qué maravilla, qué bueno. Sí, y dice, yo no me voy porque pagué el, dice, por suerte, ¿no? Mi abuelo que era judío y que sabía el valor del dinero, dijo, no me voy hasta que, no me voy a quedar acá. Y dice, bueno, eso nos salvó, ¿no? O salvó a la familia, claro, pues, sí, y a sí. ella misma, ¿no? Que de alguna manera, pues, es una superviviente, ¿no? Porque si se hubieran quedado en Alemania, pues, evidentemente no hubieran podido. Historia, sí. Exactamente. Así Sí, qué maravilla. Sí. Ya más o menos estamos viendo quién es Gloria. Ahora sobre su poema. ¿De qué nos habla Gloria? Es un poema amplísimo. La última versión, nos decías, es del 2000. La última versión es del 2020. 2020, sí, la última cierto. versión es del 2020. Sí. Y empieza a escribirlo en 1976. Pues un poco como decía Cosette, ¿no? Creo que Migraciones es un poema que habla de muchas cosas distintas, ¿no? Es decir, podríamos pensar a Migraciones justamente como un poema de la migración de estas mujeres, ¿no? Que como decía Cosette, se quedaron de alguna manera sin su hogar, ¿no? Tuvieron que fundar una patria, ¿no? Con un idioma, ¿no? Que nadie reconocía obviamente aquí, ¿no? Aisladas, pero también es un poema... del perdón, es un poema del olvido, de la memoria. Es un poema también muy sensual, ¿no? Que hay es un también poema erótico es un también, poema erótico. ¿no? Es decir, claro, también, ¿no? Es un poema elegiaico, ¿no? Que está también dedicado a la muerte de la madre, a la muerte de la abuela. Es decir, no hay un tema, ¿no? Creo, para pensar migraciones, ¿no? Sino muchas salidas distintas, ¿no? Que de alguna manera están, o más bien como ventanas, ¿no? Como ventanas distintas. Sí, porque hay hablabas a veces de olores, de sabores, pero también hay de geografía, ¿no? Puedes conocer la geografía, no solo de mente de la ciudad, sino de algunos pueblos de México, que está ahí tan presente. Entonces, a mí como historiador lo de la geografía y esos espacios y esos personajes me pareció fabuloso. Pero retomando un poquito, hablando de tanta sensualidad que hay en ese poema, ¿cómo se compagina esto con una educación judía que era, pues podemos decir, quizás estricta o no muy libre para que ella se expresara? ¿Cómo habrá habido una lucha interna ahí entre lo que quería escribir Gloria y lo que sabía que estaba permitido, o lo que iban a... ya sabemos que nos dijiste que no le importaba mucho lo que pensaran los demás, lo cual le daba mucha libertad. Claro. Pero en el fondo a veces la religión nos impone, ¿no? Es parte, nos forma culturalmente. Por supuesto, sí, y efectivamente, bueno, para empezar, la religión judía es una religión que, digamos, que incluye mucho más la dimensión de la sexualidad como parte de la vida sagrada, ¿no? Creo yo, o sea, en mi opinión, la obra El Cantar de los Cantares es una obra poética que puede leerse como un diálogo entre el alma y Dios, pero no entre el alma y Dios, perdón, entre Israel y Dios. Y así como entre la pareja, ¿no? Digamos, pero en el cristianismo justamente hubo una interpretación un poquito más monástica de ese poema, ¿no? Digamos, entre el alma y Dios, como San Juan de la Cruz lo interpreta, y entonces se vuelve, digamos, como más represivo de la vida matrimonial, de la vida erótica, y en el judaísmo no es tanto así. Sin embargo, bueno, hay muchas reglas que modelan la vida matrimonial en el judaísmo, sumamente estrictas, dependiendo de la corriente del judaísmo. Hay muchas corrientes, o hay por lo menos 3 principales, y cada quien variará, supongo, su vida, ¿no? De acuerdo a la religión.
Pero bueno, concretamente en el caso de Gloria Hervitz, yo considero que ella hace una operación muy interesante al combinar la vida erótica y autoerótica, que pues ella está muy presente, ¿no? El autoerotismo es como está todo el tiempo. Domina casi todo el poema, aunque hay una parte muy interesante, muy bella de digamos que alude al Cantar de los Cantares. Y pues ahí ella lo combina con la cábala, cosa que es bastante natural en el judaísmo. En el judaísmo, como la investigadora Esther Cohen lo ha explicado, ¿no? El cuerpo, la sexualidad y la relación marital está muy presente como simbólicamente, ¿no? en el acto o en la unión mística. Pero sí considero que hay como una tirantez en su obra que hace que por un lado, digamos, el deseo sea casi igualmente fuerte que la falta de deseo, ¿no? Ella misma lo dice, o sea, cuando los recuerdos la invaden, cuando la actitud piadosa la invade, casi se vuelve una monja que se encierra, ¿no? Y que niega su cuerpo, ¿no? Y cuando vuelve otra vez a su cuerpo, pues recobra otra vez su potencial erótico, ¿no? Entonces sí es muy interesante porque sí hay una agonía, creo yo, en ella. No sé cómo lo percibirá Tania, pero a mí me parece que sí hay una cierta contradicción. Sí, me parece interesantísimo eso que acabas de mencionar. Vamos a ir un corto, ahorita regresamos. Tenemos para todas las personas que nos están viendo, el mejor homenaje es leer a Gloria, entonces el que nos marque a nuestro teléfono de WhatsApp y nos diga en qué año ganó el premio Pablo Neruda, le vamos a regalar este libro. Estás en Nuestra Herencia, regresamos en unos minutos. Gracias por estar aquí. wowmx.tv. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas de el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica? Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón, porque de verdad vuelven a poner en el ritmo de siempre a la 4T, la realidad siempre los alcanza. Y para eso vamos a darle... Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. wowmx.tv.
Estás de regreso en Nuestra Herencia. Ya saben, llámenos para que se ganen un libro de Gloria Gerbitz. ¿En qué año se ganó el premio Pablo Neruda? Estás en Nuestra Herencia por WOW TV. Seguimos platicando. Nos decías algo muy interesante. O sea, tú ibas a comentar algo al respecto, Tania. Sí, bueno, un poco retomando el hilo, ¿no? de la religión judaica o católica, ¿no? Un poco pensar que también Gloria no es una poeta judía o una poeta católica o es decir, ¿era religiosa Gloria? La verdad, pienso que no. O sea, creo que no era religiosa en el sentido de practicante, ¿no? Pienso que sí era religiosa en la dimensión como espiritual, ¿no? Y que si tenía una religión, por extraño que suene, sería justamente la del poema, ¿no? O sea, la poesía como una religión. Cuando ella hablaba de sí misma como una monja, ¿no? Muchas veces decía y hacía esta analogía, ¿no? Yo me casé con la poesía como se casa la monja con Dios, ¿no? Hacía alusión a Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? A la que leyó bastante, ¿no? Entonces, esa relación es interesante, es decir, como no etiquetar a Gloria, ¿no? Como poeta feminista o poeta erótica o poeta mujer incluso, ¿no? Si a ella no le gustaba. Sí, no, o sea, yo creo que, porque también preguntabas esta cuestión de la sexualidad, creo que también Gloria escribió en un momento en donde se estaban abriendo muchas cosas, ¿no? También en el sentido del feminismo en México y demás, ¿no? Y que eso de alguna manera también le ayudó, ¿no? A tener como, ¿no? Como esa dimensión como más abierta, ¿no? Pero en definitiva, ¿no? Como que aprovechó ese momento. Claro, ¿no? Como que también de alguna manera pues lo aprovechó o estaba ahí, ¿no? Eso también, ¿no? Sí. Estaba en el aire, ¿no? Es en esos años en que ella está escribiendo, porque ella empieza a escribir realmente pues en los 70s, ¿no? Y además ella empezó a escribir no muy joven, que es una vocación tardía también, ¿no? Claro, ella empieza a escribir, pues sí, ella es del 43, empieza a escribir más o menos en el 70, 71, pero dice que, bueno, no cosas que le interesaban mucho, y hasta el 76, ¿no? Es que ya, de alguna manera, también ella conoce, ¿no? Va a un taller de la UNAM, ¿no? En donde hay, ¿no? Poetas, ¿no? Ya, un poco como de su edad, pero que ya han estado más en la... pues en la onda de la poesía y empieza a leer, ¿no? Amor a primera vista la poesía, quizá. Pues sí, yo pienso que sí, ¿no? Desde niña parece que ella escribía, ¿no? Y le gustaba escribir novelas y cuentos y tenía esta imaginación, pero bueno, ya la poesía como tal la conoce tardíamente, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando tanto de migraciones, si leemos un pedacito de migraciones para que nuestro público sepa de qué estamos hablando y vea el tamaño de esta obra. Sí, pues se me ocurre que podemos leer el inicio de Migraciones. Sí, me parece, ¿no? muy que bien. Puede ser, ¿no? Bueno, no todo porque pues, el inicio es muy largo, pero un fragmento, ¿no? Sí. Pero así empieza. ¿Sabes qué? A mí me pasó, perdón que te interrumpa, estoy en un grupo de lectura y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer mujeres escritoras. Yo dije, bueno, voy a poner Migraciones. Entonces empecé y dije, voy a poner, era como... nos pedían como 15 o 20 renglones. Entonces puse los que dije, no, tengo que poner más porque aquí se pierde. Entonces puse como 50 y así, acabé poniendo casi completo porque decía, es que pierde la fuerza y esta parte no. Entonces para mí fue algo medio duro, pero sí, vamos a leer el principio nada más. Sí. Es un ejercicio, o sea, intentar tratar de antologar fragmentos es muy complicado, sí. Pero bueno, inicia así. En las migraciones de los claveles rojos, donde revientan cantos de aves picudas y se pudren las manzanas antes del desastre, ahí donde las mujeres se palpan los senos y se tocan el sexo, en el sudor de los polvos de arroz y de la hora del té, flujo de enredaderas a través de lo que siempre es lo mismo, ciudades atravesadas por el pensamiento, miércoles de ceniza. La vieja nana nos mira desde un haz de luz, respiran estanques de sombras, llueven morados, casi rojos, el calor abre sus fauces, la luna se hunde en la calle y una voz de negra triste, canta y crece, incienso de gladiolos, y tus dedos como moluscos tibios se pierden adentro de mí. Estamos en la fragilidad de la corteza del otoño, en el parque rectangular, en la canícula, cuando los colores claros son los más conmovedores, después de Shaharit. Olvidadas plegarias ásperas, nacen vientos levemente aclarados por la oración, bosques de pirules, y mi abuela tocaba siempre la misma sonata.
Una niña toma una nieve en Chapultepec, la hiedra se enreda en la niebla, se fractura la luz y la ropa está tendida al sol, impenetrable la sonata de la abuela. Tú dijiste que era el verano, oh música, y la invasión de las albas, y la invasión de los verdes, abajo gritos de niños que juegan, vendedores de nueces, respiración de rosas amarillas, y mi abuela me dijo a la salida del cine, sueña que es hermoso el sueño de la vida, muchacha. Bajo el sauce inmerso en el verano, solo la impaciencia se demora. Dóciles nubes descienden hacia el silencio, el día se disipa en el aire caliente, ¿no? Y ese es el inicio, ¿no? Muchas y bueno, gracias, Tania, qué bonito. Gloria comentaba que ese primer verso, ¿no? En las migraciones de los claveles rojos, donde revientan cantos de aves picudas, ¿no? Ella lo traía en la cabeza, ¿no? Y que no le hacía sentido, ¿no? Y lo traía en la cabeza y dice que de pronto, bueno, se atrevió a escribirlo, ¿no? Y eso fue como el inicio, ¿no? Del poema, ¿no? Como, porque bueno, el poema no siempre hace sentido, ¿no? En una primera instancia, ¿no? Alguna vez tú citabas a Baudelaire que el poema está ahí sin estar ahí, ¿no? Que decías que a veces ya existe, aunque o ya está pensado, aunque no exista, ¿no? Entonces sí es algo que pasa con la obra de Gloria. Y también algo que quería preguntarte sobre el tiempo. Hay un manejo muy especial del tiempo en el poema. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Que incluso tiene que ver con lo que pasa después y cómo trasciende Gloria a través de a partir de ese poema. Bueno, sí, igual ahorita Cosette también nos puede ayudar, pero bueno, en el poema como tal, ¿no? Pienso que no hay un tiempo lineal, es decir, hay un tiempo que no es ese tiempo, ¿no? Del pasado, el presente y el futuro, sino que es un tiempo muy caprichoso, ¿no? Porque Gloria, ¿no? De pronto es la niña, de pronto es la vieja, de pronto, ¿no? Está con la abuela, a la que además no conoció, ¿no? De pronto está con la madre, ¿no? De pronto, es decir, son tiempos muy distintos, ¿no? Es decir, hay una especie como de... Yo siento que en el poema, de alguna manera, el tiempo se puede recorrer de muchas maneras distintas, ¿no? Y se puede regresar a lugares, ¿no? Que ya dejamos, que ya no existen, pero que están ahí, porque de alguna manera el poema también es un ejercicio de memoria, ¿no? Y de una memoria, pues no siempre personal, sino también quizás como una memoria colectiva, ¿no? Quiero decir, ¿no? Sí. Porque, digo, es interesante pensar que Gloria no conoció a su abuela paterna, ¿no? Y sin embargo, bueno, es personaje muy importante, ¿no? Y le da voz, sí, ¿no? A esa abuela y a los recuerdos de esa abuela, pues que no son los recuerdos de Gloria, ¿no? Pero sí son los recuerdos de una familia o de estas mujeres que llegan, ¿no? Entonces, claro, hay un tiempo, ¿no? Pues una especie como de red, ¿no? De tiempos, sí, sí. ¿No? Decía Umbral que a veces, él cuando le cortaba las uñas a su hijo no era él, sino era su madre. Y entonces su madre se las cortaba a través de él, que es algo pues sí, muy bonito. El tiempo en las religiones monoteístas es lineal. Y sobre todo tenemos que ver eso. ¿Cómo maneja eso Gloria en el poema? ¿O cuáles son las implicaciones de esa concepción del tiempo? Sí, efectivamente se piensa, y ya es casi como un cliché decir que en el mundo de las religiones monoteístas el tiempo es lineal, pero relativamente, porque también es un tiempo ritual, o sea, hay una dimensión ritual que también se inscribe en el tiempo circular, ¿no? De la repetición, y sí hay una especie de consagración del tiempo como historia sagrada, digo, ¿no? Como historia lineal de un pueblo, pero tampoco quiere decir que sea el tiempo del progreso, el tiempo moderno del que vivimos, que es un tiempo infinito, ¿no? Un tiempo que, digamos, no tiene ningún fin. En el judaísmo la historia está ritualizada, entonces hay una idea de un principio y un final, ¿no? Tenemos un Génesis y un Apocalipsis, y en ese tramo, digamos, ocurre la historia sagrada, que está llena de eventos inesperados, hechos por la libertad humana, pero sí hay una cierta idea de un tipo sagrado que retorna, ¿no? De hecho, el Apocalipsis pues retorna al comienzo, ¿no? Al Génesis. Y yo, bueno, lo que percibo ya concretamente en Gloria es que ella se vale de distintas dimensiones. Por supuesto, lo que hablaba Tania, ¿no? De que hay una multiplicidad de tiempos. Creo que tiene que ver con el lenguaje poético
y ya algo más allá de cualquier religión, ¿no? O sea, el ser mismo en la filosofía, ¿no? Como un ser que contempla la multiplicidad de los tiempos, ¿no? Desde lo eterno. Pero también sí creo que se vale de esta idea, pues, judaica, evidentemente, de trazar una cierta, digamos, trayectoria que va de la condenación a la redención, ¿no? O de la opresión a la liberación, ¿no? Okay. O sea, creo que hay una trayectoria muy de la tradición judío-cristiana, que es del nacimiento a la muerte y la resurrección, ¿no? Claro, y por otro lado, pues también se nutre de la tradición griega, ¿no? Es muy evidente que tiene el libro de Pitia o la influencia del libro de Pitia, que habla de la memoria y de la anamnesis y pues del tiempo cíclico también del rito, ¿no? Del rito, que es muy importante. Entonces creo que, pues, como una gran poeta sabe tejer todo eso en su biografía y en la visión del ser, ¿no? Sí, cierto. Claro que sí, se maneja así el tiempo. Sí, digo, un poco pensando lo que está diciendo Cosette también, ¿no? Sí, ¿no? O sea, Gloria fue una mujer que leyó muchísimo, ¿no? O sea, uno puede ver eso, o sea, no es... su poema no es un poema puramente espontáneo, ¿no? Es decir, no, es un poema que, como está diciendo Cosette, se nutre, ¿no? De todas estas líneas que mencionó Cosette, pero que también se nutre del conocimiento profundo de la poesía clásica, pero también de la poesía moderna, ¿no? O sea, la poesía de vanguardia, quiero decir, ¿no? No sé, por ejemplo, la primera parte de Migraciones se puede pensar desde el cubismo, ¿no? O sea, una yuxtaposición de imágenes, ¿no? O sea, Gloria es una poeta completamente moderna, o sea, es una poeta del siglo XX, podríamos decir, ¿no? Bueno, siglo XXI ahora, ¿no? Sí, ¿verdad? Y tú que conoces muy bien su biblioteca, no solamente leía poesía. No, claro, hay narrativa, hay filosofía, historia de las religiones, incluso teoría, ¿no? O sea, realmente yo pienso que Gloria se dedicó... y bueno, ya lo decía, ¿no? Muchísimos años de su vida a leer, ¿no? Y bueno, todo ese es un bagaje que obviamente está ahí presente en Migraciones. O sea, por un lado está la inspiración, ¿cierto? ¿No? Y Gloria decía siempre esto, ¿no? O sea, el poema me guía. Pero claro, ¿no? La guía también a partir de un bagaje muy grande, ¿no? Que ella de alguna manera ha ido construyendo a lo largo de su vida y que finalmente pues va, ¿no? De alguna manera saliendo todo eso, sin un ¿no? fondo, sin un sustento, ¿de qué sirve la inspiración? Exacto, ¿no? Tejiéndose con su biografía, tejiéndose con todo, ¿no? O sea que son muchísimos hilos que ahí están puestos, ¿no? Que ella era muy consciente, ¿no? Como coincido con eso, creo que de las cosas que me he ido dando cuenta también de ella es que pues era consciente de lo que hacía, ¿no? También en su visión del feminismo, digo, como una de las líneas femenina, claro, sí. De la condición femenina no era nada, digamos, ingenua. Nada naif, ¿no? No, entonces pues sí, hay que tomar en cuenta eso, que era muy consciente y nutría su obra de... Claro, una cosa es decir que no tenía un proyecto, o sea, voy a escribir Migraciones, y otra cosa es decir que no tenía todo esto detrás, y una conciencia muy grande de lo que es escribir, y una idea muy clara para ella de lo que era la poesía, ¿no? Porque eso también, ¿no? Es decir... Y algo también que ya habías mencionado en alguna otra ocasión, ella supo que Migraciones había terminado, ¿no? Incluso te lo dijo a ti, lo escribió, que es algo también muy importante, que ella llegó un momento en que dijo, ya está este poema. Sí, claro, ¿no? Cuando ya publica precisamente ¿no? Migraciones 7620, ¿no? 2000, Un libro enorme, 277 páginas. Exacto, ¿no? Nos decías que quitó mayúsculas, quitó puntuación para que fluyera. Epígrafes, dedicatorias, ¿no? Las partes, ¿no? Las 7 partes o 9 que tenía ya en ese entonces. Pero sí, llegó un punto en que ella dijo, bueno, ya, ¿no? Aquí lo cierro, ¿no? Porque justamente como dice Cosette, ella era muy consciente, ¿no? Y se daba cuenta que si seguía de alguna manera, quizás en lugar de ayudar al poema ya, ¿no? O sea, que ya había llegado al punto en donde tenía que dejarlo ya, ¿no? Crecer, ir, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? Ya ella se dedicó al final, ¿no? De su vida, ¿no? A trabajar mucho con sus traductores, ¿no? Porque hay muchas traducciones de Migraciones. Sí. ¿Qué te pareció? Vamos a un corte, ahorita nos enseñas todas las portadas que nos trajiste de libros que son fantásticas. Sí. Hablamos un poco de los traductores, el impacto que tuvo fuera de México. Estás en Nuestra Herencia, regresamos en un momento, síguenos por nuestras redes, Twitter, Facebook, Instagram.
wowmx.tv. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas de el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica? Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón, que... Porque de verdad vuelven a poner en el registro de siempre a la 4T, la realidad siempre los alcanza. Y para eso vamos a darle... Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. wowmx.tv. Bienvenidos nuevamente a Nuestra Herencia. Continuamos en este programa maravilloso recordando a Gloria Gerbitz. Nos quedamos hablando, pendiente quedó lo de las traducciones. ¿Nos puedes platicar? Hay un fenómeno muy especial. A Gloria se le ha traducido mucho y en muchos idiomas. También nos ibas a mostrar algunos de los libros que traes aquí, de los que se han ido haciendo conforme el tiempo. Sí. Bueno, primero igual que las traducciones y ya después les enseño las portadas de algunos de los libros que son muy hermosos. Pero bueno, sí, claro, ¿no? Decíamos que al final como que Gloria estuvo trabajando mucho con sus traductores, ¿no? Porque ya de alguna manera el poema ya estaba cerrado. Porque hay que mencionar, perdón que te interrumpa, no. Gloria ganó el premio Pablo Neruda, que es un premio muy reconocido, pero también tuvo una nominación al Nobel. Y además, aquí a lo mejor en México no se conocía mucho, pero en Europa se le conocía mucho a Gloria Gerbitz. Podemos decir que era una rockstar de la poesía. Hay gente que ha dedicado estudios, tesis, cartelones, y era un evento cuando los libros de Gloria salían. Claro. Entonces, pues sí, eso quizás se debe a las traducciones, pero también hay un interés genuino en la calidad de la poesía de Gloria. Bueno, claro, pero claro, es muy importante que se le haya traducido, por ejemplo, al sueco, ¿no? Al polaco, bueno, obviamente al inglés, su traductor Mark Schaefer, que la tradujo al inglés y varias versiones, y que la acompañó prácticamente más de 30 años, ¿no? Traduciéndola, ¿no?
al danés, ¿no? Al ruso, al griego, Al ¿no? griego, Al hebreo, al árabe. O sea, sí, tiene muchísimas traducciones, ¿no? Y creo que el hecho de que Gloria trabajara mucho con sus traductores, ¿no? Es importante porque ella era como muy sensible justamente a la lengua, ¿no? Y cómo una lengua es una sensibilidad, ¿no? Es decir, dentro de Migraciones, por ejemplo, ella escribe obviamente en español, ¿no? Pero hay momentos de Migraciones que están escritos en inglés, ¿no? Porque esa era prácticamente su segunda lengua, ¿no? Pero también introduce momentos en yiddish, en hebreo, ¿no? Que bueno, y ahí nos puede de alguna manera alumbrar más Cosette, ¿no? De esa parte judía, ¿no? Pues sí, o sea, creo que lo que ella menciona lo hace de una forma muy puntual y por algo lo hace, ¿no? O sea, en el caso del inglés, por ejemplo, ahora que lo mencionas, justo en la parte que comienza, una parte larga en inglés, describe la imagen de una mujer, ¿no? Que probablemente sea su madre, su abuela, es esa mujer que retorna de la muerte y que incluso aparece como una Ofelia, ¿no? Que quizás se relaciona, no sé, con Shakespeare, con el mundo de los pintores ingleses, ¿no? Los prerrafaelistas, en fin. O sea, tiene un cierto sentido. Y en el caso, por ejemplo, del Yiddish, pues habla del Bashert, ¿no? Que es una noción que se refiere al destino, de lo que está predestinado, ¿no? La tradición Yiddish, digamos, muy particularmente, esa tradición judía, tiene un componente muy grande de folclore, de creencias populares, de ideas supersticiosas, puede ser, ¿no? Entonces, hay una idea, creo que también se relaciona con toda la composición del poema, que es la idea del destino, ¿no? Y que está en el mundo yiddish, está en el mundo griego, pero también en el yiddish, ¿no? A diferencia, digamos, de la ética propiamente judía. Okay. Y en el mundo, y respecto al hebreo, pues menciona oraciones, creo que se refieren sobre todo a las oraciones de los distintos rituales, ¿no? Sus libros pues tienen algunos nombres que se relacionan con oraciones judías, como Shacharit, la oración de la mañana, Yizkor, la oración del recuerdo de los muertos, ¿no? Y pues están puestas con esas claves, digamos, que al final pues creo que hablan de esa búsqueda que ella tenía de lo sagrado, ¿no? En general, ¿no? O sea, del mundo de lo sagrado. Que de hecho es algunos de los libros que tenemos tienen esos títulos, ¿no? Claro, ¿no? Gistor, ¿no? Shacharit, ¿no? Ajá. Sí, bueno, yo también quería comentar, ¿no? Que, bueno, a pesar de que el recorrido siempre fue un recorrido solitario, ¿no? De Gloria en la escritura de su poema, tuvo colaboraciones interesantes, ¿no? Porque ella estudió historia del arte en la Ibero, ¿no? Por cierto, y le interesaba mucho la pintura, ¿no? Entonces ella tuvo colaboraciones muy bonitas con Magali Lara, ¿no? Una gran pintora, ¿no? Por ejemplo, este libro de Blues, ¿no? En donde están imágenes de Magali, ¿no? O otro, ¿no? En donde está, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? sí. Es que es muy hermoso, ¿no? Las portadas de Magali, ¿no? Ellas tuvieron varios proyectos, ¿no? O también está que también es muy lindo, Gistor, ¿no? Que tiene ilustraciones de Julia Jiménez Cacho, ¿no? ¿no? No sé, bueno, obviamente pues no se pueden ver mucho por acá, ¿no? Pero bueno, quiero decir que también hizo colaboraciones interesantes, también de Pitia, ¿no? Hablando de la Sibila, ¿no? El oráculo, ¿no? Que hizo también, ¿no? En colaboración con una fotógrafa, Luz María Mejía, y con una bailarina, Lola Lince, ¿no? Y entonces al final aparecen, ¿no? Las fotos, ¿no? Y la bailarina. Es decir, quiero decir que a pesar de este recorrido solitario que podríamos decir que tuvo Gloria, de pronto tuvo también, ¿no? Este tipo de colaboraciones, ¿no? Con estas mujeres pintoras o fotógrafas o bailarinas, ¿no? Y que bueno, ¿no? Sí, incluso Magali decía que no solamente le interesaba el arte, sino sabía tanto de arte que si no hubiera sido poeta, podría haber sido crítica de arte, ¿no? Sí, bueno, es que Gloria tenía un ojo, ¿no? Y además para ella lo más importante, ¿no? Era, ahora sí que, ¿no? Tenía un ojo así, ¿no? La belleza, ¿no? Lo estético, su casa, su manera de vestir, todo era, ¿no? Todo está. Bueno, ella, ahorita que hablas de su manera de vestir, nos hiciste favor de proporcionar unas fotografías fabulosas de Gloria. Sí. Se ve hermosísima. Bueno, que ahí yo quisiera agradecerle a su esposo, ¿no? A Abraham, ¿no? Al que además, pues, ¿no? Le mando un gran abrazo, ¿no?
porque él justamente nos proporcionó estas fotos de esta Gloria, ¿no? Mucho más joven, ¿no? Que pues obviamente pues no conocimos, y que además ella siempre fue muy discreta, porque jamás mostró estas fotos, Sí, ¿no? Yo si fuera así, ¿no? Creo que es la primera vez que Yo se hubiera muestran puesto, en televisión claro. estas fotos. No, Sí. porque es bellísima, Sí, verdaderamente, ¿no? Hermosa, Entonces, bueno, agradecerle mucho a Abraham estas fotos, ¿no? Sí, y incluso las últimas fotos vemos siempre un cuidado en su sombrero, Claro. en sus joyas, sí, Claro, como de tú dices, grande las- Gloria siempre fue guapísima, siempre estuvo, ¿no? Le daba mucha importancia, ¿no? A su... Sí, ¿no? A cómo se veía, ¿no? Y a los cómo se objetos, vestía. ¿no? Y a los Lo objetos, que comentábamos, porque ¿no? el- sus el- lentes, la pluma, ¿no? Así es, sí, sí. sí, sí, ¿no? O sea, esa parte visual creo que también, eso no lo hemos dicho, pues está en el poema, ¿no? O sea, el poema tiene también una dimensión espacial muy interesante, ¿no? Es un poema que busca de alguna manera dialogar con los espacios, con los silencios, y que tiene un diseño muy particular, ¿no? O sea, como de pronto tenemos 3 versos hasta arriba o un verso hasta abajo, ¿no? Es decir, ella está de alguna manera pensando el poema no solo para ser escuchado en voz, sino también para ser visto, ¿no? Es decir, esa parte creo que también es importante. decían que para los que diseñaban sus poemas el diseño editorial era una pesadilla. Debió de haber sido difícil. Sí, sí, porque pues sí es muy difícil. Incluso en la última versión creo que hay una página que está en blanco y solo tiene unas 3 o 4 frases para darle esa... Nosotros los que no sabemos de esto, quizás no lo percibimos, pero nos damos cuenta y nos produce algo. Tú ya haces el análisis y dices, ok, esto se ve, pero sí deja una sensación, además de la lectura y que lo que nos transmite el lenguaje y toda esa parte visual, que creo que es bien importante. Ahorita estaba pensando en la lectura, me decías tú que conociste muy bien a Gloria, sobre todo en los últimos años, ¿su habla está en su poema? ¿La manera en que ella hablaba? Yo pienso que sí, ¿no? Es decir, yo creo que en Gloria sí hay como una escucha, ¿no? A esta voz, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Esta escritura también de la voz, ¿no? Bueno, porque finalmente Migraciones es un poema de voces, ¿no? O de una voz, ¿no? Entonces sí, pienso que sí. Quizás en el mercado se ve mucho, ¿no? Sí. No sé, esta parte ya quedó así como... Además, como que independientemente del origen, que lo que platicábamos de Gloria, era mexicana, quería este país y era súper mexicana, y en gustos, en costumbres, en gastronomía, y ahí en el mercado creo que queda muy, muy claro esto, ¿no? Sí, no, hay unas partes muy, muy bonitas, ¿no? Del mercado, ¿no? Que bueno, déjame ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a leer una parte y saltándome, ¿no? Porque empieza a describir el mercado, pues pienso que un poco el mercado de Oaxaca, ¿no? Pero podría ser, bueno, cualquier mercado de México, ¿no? Y entonces empieza a hablar y en el Zócalo comienza el bullicio del mercado. Hay jugos de naranja y de toronja, y agua de horchata y de jamaica y de tamarindo, y atole de fresa y champurrado, y tamales de dulce y tamales oaxaqueños, y papayas y ciruelas y mangos de Manila, y plátanos morados y plátanos machos, pencas de dominicos y tabascos, sandías más rojas que la sangre, guanábanas expuestas como sexos, capulines rojísimos, granadas escurriéndose, zapotes negros desbordándose, mameyes abiertos como vulvas, piñas gordas y jugosas. Y bueno, me salto, ¿no? Dice, y los que se embriagan con toloache, y los que se embriagan con el néctar de las flores, los vendedores de cera de abejas para no huir el tiempo, los que pelan tunas sin sentir las espinas de adentro de los sueños, los ángeles de mentiras con sus alas de mentiras, los náufragos del pulque encallándose en el vértigo. Y bueno, sigue, ¿no? Y dice... Y las peleas a muerte de los gallos a navajazos limpios, hagan sus apuestas, señores, chicoteen los billetes, que corra el dinero, que corra la sangre, que corra el tequila, no se me achicopalen, no se me echen para atrás, no se me rajen, échense al dinero por delante, aquí no hay lugar para el miedo, acuérdense que el que no arriesga no gana, acuérdense que la vida no es más que un juego, acuérdense de que si no es ahora, entonces ¿cuándo? Acuérdense que estamos aquí de prestado, atícenle mis valientes, atícenle que aquí
a morir venimos, ¿no? Qué bueno, maravilla. esa parte es muy buena. No, qué maravilla, bravo. No, es una parte muy bonita. Yo, ¿sabes a quién padecía ahorita que estaba leyendo esto? A los traductores. No, sí, claro. ¿Cómo traduce champurrado? No, y Huitlacoche, ¿no? Sí, pobres, sí han de ver, qué bueno que tenía la asesoría de Gloria al traducir. Sí, y lleva un glosario, y claro, Migraciones tiene un glosario que también ella sí, qué bueno que lo mencionas, sí. Desde el principio lo pone, ¿no? Bueno, no desde el principio, pero ya aquí, ¿no? En Fragmento de Ventana, que es de alguna manera la segunda quizás es muy publicación. conocido porque lo sacó las lecturas del UNAM, ¿no? Y está de acceso gratuito en la red. Pues no sé si es el que está gratuito o el otro que dices que es como más una antología, que sí está en la red. ¿no? Y empieza así, y empieza con este, ¿no? Sí. Pero ya aquí ya hay algunos. Bueno, aquí todavía no está el mercado, porque el mercado, ¿no? El mercado, Gloria lo escribe ya, ¿no? Y que también eso es importante. Ella dice que escribe la mayor 100 páginas de su poema a partir del 2015, ¿no? Del 2015 al 2019, ¿no? Sí. Y ahí aparece ya el glosario de estas palabras, algunas de origen náhuatl, y también el glosario de las palabras judías, ¿no? Que aparece desde un principio aquí, por ejemplo, ya, ¿no? O sea que... sí. Otra cuestión que quería preguntarte, no es una acumulación, sobre todo la última parte, sino ella cambia, no es que sume, es que va acomodando, ¿no? Que es lo que pasa en el poema. Creo que eso es bien importante, ¿no? Que lo que estás diciendo, ¿no? Porque claro, no es que ella, como dices, no es una acumulación, no es que ella fuera añadiendo y añadiendo y añadiendo, sino que va realmente modificando, ¿no? El poema por dentro, ¿no? O sea, una parte que estaba al principio, luego la vemos en el medio, una parte que estaba al final, luego la ponemos al principio, la parte del mercado no está al final, sino está en medio, ¿no? Y hay cortes, es un poema que está haciendo yo con la paciencia una estalactita, pero con la dedicación de un orfebre, porque hay palabras que estaba leyendo que no le gustan y las quita, de alguna manera desaparece, ¿no? Cambia verbos, cambia incluso, ¿no? Pronombres, por ejemplo, ¿no? O sea, cambiaba cosas o muy drásticas o muy pequeñas, como tú estás diciendo, mínimas, ¿no? Que ella decía, no, me gusta más este pronombre, más impersonal o más personal, ¿no? Dependiendo. Entonces, sí, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? O sea, sí, tenía como, yo creo que, bueno, no sé, ¿no? Ella decía que de pronto, ¿no? Decía, no, este verso no, o esto, o releía, ¿no? De pronto, ¿no? En algunos de sus ediciones vemos que ella está modificando dentro del libro ya publicado, ¿no? Que dice, no, esto sí, esto no, tacha, ¿no? Sí, un trabajo... de orfebre, ¿no? Como algo, dices, tal cual. Y que las traducciones ya también son otras migraciones, ¿no? Por claro, seguir con la figura, pues sí. Ha migrado a cuántas lenguas ya, ¿no? Es. Sí, claro, eso que mencionas es muy bonito. De por sí traducir prosa es complicado, pero sí, abre cada idioma es una forma de entender el mundo, entonces... abre eso y eso está migrando el poema cada vez que se traduce. Sí, qué bonita idea. O sea, que sigue su viaje, ¿no? Eso es bonito pensarlo también. Ya se nos terminó el tiempo. Yo quiero agradecerles mucho por el valor, la riqueza que pusieron en este programa. De verdad es un honor tenerlas aquí. Ojalá que no sea la primera vez, ojalá haya algunas. Podemos hablar de Salto de Mata, de Gogol, podemos hablar de literatura. Muchísimas gracias por venir. Quiero que mencionen algo y además quiero que nos inviten. Va a haber 2 eventos bien importantes en estos próximos días como homenajes a Gloria. Entonces, si nos invitan de una vez y alguna cosa que quieran mencionar para cerrar. Bueno, pues, tú invita tú. Bueno, por parte del programa de Cultura Judaica del Departamento de Historia de la Ibero, estamos organizando un evento que es una semana cultural, lunes a viernes, de lunes 19 a viernes 23 de septiembre.
y pueden buscar la información en las redes sociales de Facebook, Programa Cultura Judaica. Ya pronto la vamos a publicar. Ahorita si se mete uno, ¿no? La información, ¿dónde la podemos consultar? En Facebook también. Vamos a tener también un homenaje por ahí a Gloria Herwitz, ¿no? El 20. Sí, en Facebook pueden consultar, ¿no? Si se meten a Encuentro Internacional de Poesía Contemporánea Ibero, ahí pueden encontrar ahí el programa. Y queremos acompañarlas, deseo acompañarlas en esos eventos. Muchas gracias por venir. Pues gracias. Al contrario, estás en Nuestra Herencia, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias. Wow. MX.tv presentó